Dios le bendiga. Estamos este día 4 de junio de 2019 con el propósito de continuar con nuestra serie de videos, y en esta oportunidad tenemos algunas preguntas respecto a la doctrina de la deidad. El video anterior ha sido hablar de la doctrina de la deidad, pero hoy tenemos algunas preguntas que a veces en la mente de la gente está, y vamos a tratar de verlo y su respuesta con el mensaje de esta hora y la misma escritura. Vamos a continuar. La pregunta 1, la gente se pregunta, ¿no?, ¿por qué el hermano Branham dice que Jesús era una persona dual cuando Jesús mismo dijo: yo y mi Padre no somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Fíjese, esa pregunta viene de esa declaración que se encuentra en la misma escritura: yo y el Padre no somos, dijo Jesús, ¿no? Usted tiene el texto en pantalla y puede ver que fue justamente por esto por lo cual quisieron matar a Jesús, por blasfemia, porque siendo hombre se hacía Dios, según el comentario de los fariseos. Entonces, yo y el Padre somos uno significará que sea el mismo ser. Eso es lo que quiso decir Jesús con este texto. Muchos hermanos del mensaje entienden ello, pero vamos a ver qué dice el profeta. Muéstranos al Padre y nos satisface, y nos basta o nos satisface. Párrafo 36. Nos dice el profeta, dice aquí que él dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, usted ve al Padre que se expresa él mismo a través del Hijo. Él y el Padre eran uno en el sentido que su Padre moraba en él. Mire lo que dice el profeta. La unidad que está señalando, yo y mi Padre somos uno, es en el sentido en que el Padre moraba en él. Eso es lo que está diciendo el hermano Branham. Es la interpretación del profeta. Él y el Padre eran uno en el sentido en que su Padre moraba en él. No él haciendo las obras. Él era un hijo, él mismo un mortal, nacido de virgen, hijo de Dios. Y entonces en él moraba Dios, el Padre, expresándose él mismo al mundo, su actitud hacia la gente. Pues así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para él mismo. Ahora él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces tenemos la interpretación del profeta. El Hijo era uno en el sentido que moraba en él, y él estaba sujeto completamente a su Padre. Ese es el sentido de la unidad de lo cual nos habla el hermano Branham. Una unidad, no siendo uno como su dedo. Él no podía ser su propio Padre, dice el hermano Branham. Esa posición o esa interpretación de que Dios y su Hijo eran uno o son uno, eso es completamente errado, dice el profeta. Esa es la doctrina unitaria. Yo no estoy de acuerdo, dice el hermano Branham, con respecto a esa doctrina. En el Evangelio de San Juan 14:8 tenemos el texto al que hacía referencia el hermano Branham en la cita anterior. Él está diciendo la conversación que tuvo con Felipe, ¿no? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices muéstranos al Padre? Mucha gente lee el texto bíblico y se queda aquí, y cuando nosotros comenzamos a seguir leyendo, nos va a dar respuesta en qué sentido era, ¿no? ¿Qué cosa quería decir cuando Jesús decía: el que me ve a mí ve al Padre? Usted lee el verso 10, que lo he puesto acá de blanco. Mire lo que dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estamos hablando de lo que el profeta dice, ¿no? Son uno en el sentido que el Padre mora en él. Es lo que dice la Biblia, es lo que le dijo a Felipe cuando Felipe le está diciendo, ¿no? El que me vea, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? El que me vea a mí ha visto al Padre. ¿En qué sentido? Que el Padre estaba en él.
Sabemos que Dios es espíritu. Dios utilizó un tabernáculo, Dios utilizó un cuerpo, y fue el cuerpo de su Hijo, el que Él creó. Tenemos un texto bíblico, San Juan 5:17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una clara diferencia entre Él y su Padre. Verso 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Texto bíblico que nos hace una diferencia entre el Padre y el Hijo, y que el Hijo no puede hacer nada. El Hijo está completamente sujeto al Padre y espera que Dios muestre, y Él actuaba cuando Dios le mostraba una visión, ¿no? Cuando Dios le revelaba qué hacer. Para comprender el tema de la doctrina de la deidad, tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso, que es completamente soberano. Nadie puede mejorar su palabra. Su palabra es tan buena y es perfecta que nadie puede mejorarlo. Él no necesita ayuda de nadie, Él es perfecto. Su primera obra es perfecta. Entendamos que Dios es soberano. Soberano no le pregunta a nadie. Ahora, Dios es omnisciente y también es todopoderoso. Acá hemos puesto uno, quien es soberano no responde a nadie. Dios no responde a nadie. Dos, aquel quien es soberano tiene un reino supremo sobre todo. Tres, aquel quien es soberano es completamente independiente de todos los otros. Tenemos que tener en cuenta ello. Nosotros, cuando estamos escuchando a Jesús hablando, Él está diciendo: yo no hago nada si mi Padre no me muestra. Alguien está sujeto. Entonces ese no puede ser Dios. Ese tiene que ser el Hijo de Dios. Juan 14:10. ¿Qué dijo Jesús? Para entender lo que estamos hablando: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mire, o sea, Él está hablando porque alguien le está diciendo. O sea, no es por su propia voluntad, no es por su propia cuenta. No las hablo por mi propia cuenta, decía Jesús. Sigamos viendo otro texto. San Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claramente Jesús muestra que las obras que Él hacía no eran suyas, que el Padre mismo a través de Él estaba haciendo las obras, ¿no? Pero que el Padre que estaba haciendo las obras moraba dentro de Él. Estaban siendo uno con su Padre todo el tiempo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, los 3 años y medio, ¿no? Desde que Jesús se bautizó hasta que estuvo en el huerto de Getsemaní. Ahí el ungimiento lo dejó. Dios dejó a su Hijo en el huerto para que Él pudiera morir como un pecador. El Evangelio de San Juan 7:16 señala el mismo Señor: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nos hace notar que estamos hablando de soberanía, ¿no? Alguien está enviando esa doctrina. Entonces el Hijo está diciendo: esa doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, señalando pues que esa doctrina proviene del Padre. Textos que nos dan simplemente una mirada bastante certera de que hay una persona, ¿no?, que es el Hijo, y hay otra persona que es el Padre. San Juan 5:17 sigue señalando a nuestro Señor Jesucristo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hace una separación y es muy clara. Nosotros, en los que creen en este mensaje, hay un mal entendimiento. La mayoría de gente tiene una doctrina unitaria, lo hemos dicho, y se hace problema por hacer una separación entre el Padre y el Hijo. Su mente no corre con ello. En la denominación, ellos comprenden de que el Padre y el Hijo son distintos. Su error de ellos es creer que el Hijo es Dios, ¿no? Hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un error. Pero hacen la diferencia entre el Padre y el Hijo.
Pero su error de ellos es que el Hijo es Dios. También es un error. El hermano Branham dijo, siempre la verdad está a la mitad del camino. Siempre hay extremos y siempre la verdad corre por el medio. San Juan 5:17 es lo que acabamos de leer. Sigamos con Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La Biblia nos señala claramente que Jesús, el Hijo de Dios, aprendió obediencia. No podemos decir que Dios aprendió obediencia. Si decimos que Jesucristo, el Hijo, era Dios, estaríamos diciendo que Dios aprendió. Dios no puede aprender, Dios es perfecto. Pero el Hijo, en el cual Él moraba, ese Hijo se aprendió. Tenemos un claro ejemplo que hemos citado anteriormente, es que cuando Jesús era un niño de 12 años, se perdió de sus padres cuando fueron a adorar a Jerusalén. Él se quedó predicándole a los ancianos de la ley, y vemos nosotros que habían avanzado cierto tiempo, habían avanzado María y José, y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, lo habían perdido, y lo encontraron en el templo predicando. Y María le dijo pues a Jesús, ¿no sabes que yo y tu padre te hemos estado buscando? Jesús le respondió, pero no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces el hermano Branham señala que era un niño sin nada de sabiduría, porque Dios no moró en él en ese tiempo. La Biblia nos señala que después de ese impasse que hubo, de ese evento, la Biblia nos señala que Jesús se sujetó a ellos hasta el día en que se manifestó a Israel, ¿no? Él estuvo sujeto. Entonces, el Hijo aprendió obediencia, es lo que señala el apóstol Pablo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tenemos un claro ejemplo con esto. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, el hermano Branham nos va a decir de que su victoria más grande fue en el huerto, no en la cruz del Calvario, sino en el huerto de Getsemaní, porque ahí Él le puso su voluntad. Él tenía su voluntad y Él le dijo a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa se refería al propósito de Dios, que Él tenía que atravesar para cumplir con la voluntad de Dios. Pero Él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que Dios no cambió su voluntad y lo dirigió a que fuera a morir a la cruz del Calvario. Entonces, ahí vemos claramente, ¿no?, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo, ¿no? El Hijo diciéndole: si es posible, pasa de mí esta copa. Ese texto está en Lucas 22:42, donde señala: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora yo le pregunto, sincero tiene que ser, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas voluntades usted ve ahí? ¿Una o ve dos? Allá hay dos voluntades. Una de un ser llamado el Hijo de Dios, y otra la voluntad del Padre. Asimismo, tenemos otro texto en San Juan 5:20, donde el mismo Señor Jesucristo señala: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Se ve claramente la diferencia entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en un evento, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con los apóstoles y le están mirando el templo, se maravillan de Él, y en medio de toda esa conversación le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿cuándo instaurarás el reino de Israel? ¿No? El reino de Dios en la tierra. ¿Cuándo el Mesías iba a reinar sobre la tierra? Era la pregunta que los apóstoles decían y preguntaban. Y el Señor Jesucristo, en la Escritura señala que eso no lo sabían ni los ángeles, que solamente el Padre, su sola potestad, lo sabía, señalando que Él no sabía ni siquiera en qué momento sería, señalando que solamente había uno que conocía esto y era el Todopoderoso. Y cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, cuando es revelado,
este libro al profeta y apóstol Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis empieza señalando que era la revelación de Dios que Dios le dio a su Hijo y que su Hijo la ha enviado a las iglesias por medio de sus ángeles, señalando el camino de cómo viene la luz. La luz viene de Dios a su Hijo a su ángel, su mensajero, y el mensajero a las iglesias. Lo puede ver con claridad leyendo los primeros textos en el libro de Apocalipsis. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo ha dado al Hijo. Indudablemente hace mención de Padre e Hijo. Por eso el hermano Branham decía que Jesucristo era una persona dual. Habían dos seres habitando en un mismo cuerpo. Habían dos personas habitando en un mismo cuerpo. Una persona que era espíritu, que era Dios, y otra persona que era cuerpo, alma y espíritu, que era el Hijo de Dios. Dos seres. Juan 12:44. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver, vamos a analizar. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí. Parece una contradicción. Mire el lenguaje que Jesús usa. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Entonces, cuando usted escucha al Hijo o cree en el Hijo, está creyendo en Dios, porque Él solamente habla lo que Dios le ha dicho. La doctrina, decía Jesús, que yo predico no es mía, sino de mi Padre. Entonces, por eso decía Jesús: el que cree en mí, no cree en mí. Si yo me quedo con la palabra de Dios y hago eco de lo que dice el profeta y hago eco de lo que dice la Escritura, no se distorsiona en nada, podremos decir también: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. La palabra tiene que ser fiel. La palabra tiene que ser tal cual, sin añadirle, sin quitarle. Entonces, por eso decía nuestro Señor Jesucristo: aquellos que no le quieran recibir, sacúdanse los pies, porque su castigo en el día del juicio será peor que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Está hablando de aquellos que no quieran recibir la palabra, ¿no? Sabiendo que en todas las edades hay una misma regla, ¿no? Cómo Dios ha traído la palabra a todas las edades. Dios revela su palabra a su mensajero, y ahí alrededor del mensajero hay gente que fielmente aprende, y de ahí esa luz comienza a correr de esa misma forma. Pero el profeta decía que muy pocos, ¿no?, se dan cuenta de esto, ¿no? Y cuando ya le comienzan a añadir un poquito acá, le comienzan a añadir un poquito allá, entonces el avivamiento se va, el avivamiento se apaga, porque Dios, Él tiene su palabra y solamente nos corresponde a nosotros hacer eco de ella. En el verso 49 del texto que tenemos en pantalla, esa es la parte en blanco, o del 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué cosa hablaba Jesús? El Hijo de Dios solamente hablaba lo que por mandamiento Dios le había dicho. Dios le había mandado a proclamar el Evangelio, y Él habló exactamente lo que Dios le dijo. Y cuando usted escucha al Hijo, usted escucha al Padre. Y si usted no recibe al Hijo, usted no recibe al Padre. Amén. Continuemos con el siguiente texto. San Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese, ¿no?, la forma de hablar, señalando que hay un Padre y hay un Hijo, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice él, ¿no? Verso 31: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da
testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Qué cosa decía Jesús? Hay otro. O sea, él está diciendo, yo soy distinto, hay otro que da testimonio de mí. ¿De quién estaría hablando? Está hablando de su Padre. Amén, de Dios. Dios da testimonio. Cuando Jesús estuvo bautizándose, se escuchó una voz que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Ahí estaba el otro hablando. La voz vino de los cielos, dice la Escritura, y la gente lo escuchó como si fuera un trueno. Pero el profeta pudo entender que decía, este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Asimismo tenemos la imagen, el testimonio de la Escritura. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, vino una nube que se posó sobre ellos. Estaba Jesús con Pedro y Santiago y Juan, y la Biblia dice que hubo una voz que salió de la nube y dijo, a él oí. Entonces había otro que daba testimonio. Él mismo no dio testimonio, sino que había otro que daba testimonio. Es lo que dice, ¿no? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y lo hemos citado, estamos citando los eventos donde esto sucedió. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Otro dio testimonio y ese es el Padre. Padre e Hijo son distintos. Amén. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, y tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Juan capítulo 8, verso 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. ¿Qué cosa decía el Señor? Que hay otro que da testimonio, porque está escrito en la ley que el testimonio de dos es verdadero. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando haya un juicio, el testimonio de dos o tres es un testigo. Entonces tenía que haber otro que dé testimonio acerca de Jesús, y ese otro fue Dios. ¿Quién dio testimonio acerca de que el hermano Branham era un mensajero, era un profeta vindicado? Dios mismo dio testimonio, tomándose esa fotografía que nosotros conocemos, dio testimonio acerca de su profeta. Amén. Entonces había otro que dio testimonio de Jesús, y ese era su Padre. En el mensaje Muéstranos al Padre, el hermano Branham nos dice, Dios es su Hijo. ¿Creen que Él fue? Se miraba como Dios, actuó como Dios. Él dijo que era Dios, lloró como Dios, sanó como Dios, murió como un hombre y subió como Dios. Él fue Dios manifestado en la carne. Y lo he puesto en blanquito ahí para que resalte. Dios estaba en su Hijo. Entonces, cuando destruyeron el cuerpo de Jesús, ¿no? Cuando mataron el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que ese era el cuerpo que Dios creó para su Hijo. Pero ese fue el tabernáculo que Dios creó para manifestarse al pueblo, porque Dios fue manifestado a los hombres. Entonces, cuando mataron e hirieron ese cuerpo, estaban destruyendo el tabernáculo de Dios, estaban destruyendo el cuerpo de Dios. Entonces, de esa manera Dios provocó muerte cuando destruyeron su cuerpo. Pero Él es espíritu, el cuerpo lo destruyeron, el espíritu tenía que salir, porque si hubiera estado el espíritu en ese cuerpo, jamás hubieran podido matarlo. Pero Jesús, ese cuerpo, tanto le sirvió al Hijo como tanto le sirvió al Padre. Jesús tenía su cuerpo, alma y espíritu. Dios, espíritu solamente. Un ser, cuerpo, alma y espíritu. Dios, un ser, solamente espíritu. Pero Dios tomó e hizo el cuerpo de su Hijo y estuvo en ese cuerpo, su tabernáculo, por 3 años y medio aquí en la tierra. Son las declaraciones que ha dado el hermano Branham, que lo hemos visto en el video anterior.
Entonces Dios estaba en su Hijo. Entonces, por eso decía, ¿no? Lloró como Dios, sanó como Dios, murió como hombre, subió como Dios, ¿no? Dios estaba en su universo, ¿lo creen eso? Dios está en su palabra, ¿lo creen eso? Dios está en su Hijo, ¿lo creen eso? Podría verlo en Cristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios estaba en el Hijo reconciliando el mundo para sí mismo. Mensaje de conferencia del año 60, párrafo 73. Miren lo que dice el profeta. Cuando él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Lo he puesto en blanquito para que vea y resalte lo que queremos decir. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre el que mora en mí. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos, mi Padre que mora en mí. Y él hizo las mismas obras que hizo cuando él moró en el cuerpo parado allí ante Abraham. Pero quiero explicar un poquito esto. Jesús, estando en la tierra, cuando empezó su ministerio, cuando ya el Espíritu Santo había bajado en el río Jordán, Dios había bajado en él y estaba tabernaculizado en él. Entonces, en una oportunidad estuvo en un lugar, en una casa, y le bajaron a un paralítico y lo trajeron, y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, lleva tu camilla y vete a tu casa. Entonces habían personas que estaban ahí y pensaron en su mente, este hombre está blasfemando, ¿por qué habla así? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él dice esto? Pero para ellos les estaba velado, pero ellos no sabían que Dios estaba manifestado en ese cuerpo humano, y por supuesto, estando Dios ahí, él podía perdonar pecados. En otro evento, en otro momento, vemos cuando Jesús sanó a un ciego que paraba en el templo pidiendo limosna. Le trajeron al ciego, lo sanó, y nos dice la escritura de que el ciego fue, se postró a sus pies y lo adoró. Y Jesús no lo prohibió, no lo negó, sino que aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba Dios ahí, estaba tabernaculizado en ese cuerpo, estaba en su templo, y es por eso de que él recibió adoración. Él, siendo un hijo, él era el cuerpo, ¿no? Él tenía su alma y su espíritu, pero ahí estaba Dios, otro espíritu. ¿Cuántos espíritus habían en ese cuerpo? Habían dos espíritus, el espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. Eso es lo que nos dice la hermano Branham. Entonces, cuando Jesús obraba, estaba obrando Dios. Cuando Jesús sanaba, estaba sanando Dios. Cuando Jesús echaba fuera demonios, Dios estaba echando fuera demonios a través de él, porque estaba dentro de él. Tenemos otra pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué respecto a las citas donde el hermano Branham dice que Jesús y Dios eran uno, pero no de la misma manera como un esposo y una esposa? ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo entonces esto encaja con lo que usted está diciendo? En el mensaje Preguntas y Respuestas, parte 2, del año 57, en la página 248, párrafo 63, el hermano Branham señala: por favor, explique la Trinidad, le dice alguien. ¿Cómo puede el Hijo sentarse a la diestra del Padre intercediendo al Padre si ellos no son dos personas? Bien, querido amigo, eso es una revelación. Si Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, entonces ¿cómo pueden ser dos? Pero ya sabemos, ¿no?, que eran uno en el sentido que el Padre moraba en él. Sigamos con la cita. Ven, ahora no son dos. Una mujer una vez me dijo, yo había explicado sobre esto y me dijo, tú y tu esposa son dos, pero sin embargo son uno. Yo dije, pero Dios y el Hijo es una cosa diferente a esto. Yo dije, ¿usted me ve? Sí, dijo ella. ¿Usted ve a mi esposa? Le pregunté yo. No, dijo ella. Yo dije, entonces, Padre e Hijo es una cosa diferente. Jesús dijo, cuando me ve a mí, ha visto al Padre. Vamos a explicar un poco lo que está diciendo. Porque el trinitario, cuando piensa de que hay uno que está intercediendo, está pensando que hay uno al lado del Padre. Como que si estuviera una persona y al otro lado estuviera otra persona. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura.
Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 4, solamente vemos un trono y uno que está sentado. No vemos dos tronos ahí. Hay los tronos de los ancianos que están, pero el trono de Dios es uno. Pero no vemos al lado del trono de Dios otro trono. Entonces, cuando nosotros hablamos de la deidad, tenemos que entender que había uno que estaba dentro del otro. Nosotros llamamos a ello la unidad viviente. Es así como lo llama el hermano Oliveira, para explicar el tema de la deidad. Había una unidad viviente. ¿Dónde vemos esa unidad viviente? Cuando Dios entró a morar en su Hijo. Cuando nosotros vemos a Dios, ¿no?, uno sentado en el trono, estamos viendo a Dios, no es uno al lado del otro, es uno dentro del otro. Fíjese, vamos a entender la Escritura. Mire, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que había uno sentado en el trono que tenía un librito sellado con 7 sellos en su mano derecha, y que no había nadie digno ni de abrirlo ni de mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice el apóstol Juan, pero alguien me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y vemos nosotros que cuando Juan voltea, él no ve un león, él ve un cordero como inmolado. Y el hermano Branham nos va a decir: el Hijo se acercó hacia el trono y tomó de las manos del que estaba sentado. ¿Quién era el que estaba sentado? En el trono era Dios. Ese era el Espíritu de Dios que estaba ahí sentado en el trono. Nosotros lo vemos como el ángel fuerte, porque ese ángel tenía el libro que estaba en su mano, lo tenía sellado. El hermano Branham nos dice que él tomó el libro y abrió los sellos. Y el hermano Branham nos dice que el Hijo se sentó y el que estaba sentado en el trono descendió. ¿No? Descendió, pero descendió con el librito abierto. Podemos ver esa cita en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 10, cuando vemos un ángel fuerte descendiendo y venía con el librito abierto, ¿no? Dios desciende y el Hijo de Dios se sienta en el trono de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: porque yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y si ustedes vencen, se sentarán conmigo en mi trono. Porque el hermano Branham dice que el trono de Jesús es uno y el trono del Padre es otro. El trono del Padre está en los cielos. No estoy hablando de ello, pero estoy explicando un poquito. El trono del Hijo es en la tierra, en el milenio, en el reinado del Hijo de David, acá en la tierra. Pero el trono de Dios está en los cielos. Dice que la novia va a reinar con Cristo 1000 años. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Usted no se puede sentar en el trono de Dios. El trono de Dios está en el cielo. Pero el Hijo se ha sentado en el trono de Dios y hoy está intercediendo por nosotros. ¿Y quién ha descendido?, dijo el hermano Branham. El hermano Branham dijo: mi testimonio, el testimonio de mi ministerio, es para decirles que Él está aquí. Es para manifestarles que Él está aquí. ¿Y quién es Él? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el pilar de fuego. La columna de fuego está aquí, Dios está aquí. El mismo que se encontró con Pablo en camino a Damasco. Dice el hermano Branham: Dios nos va a llevar, dice, a un entendimiento de la palabra para llevarnos en una gracia de rapto, el pilar de fuego. Pero bueno, continuemos. Entonces, si nosotros pensamos que hay uno intercediendo al lado del otro, eso no es. Esa manera de pensar está rara. Es uno dentro de otro. Así como cuando Jesús estaba en la tierra, Dios estaba en Él. Ven, el Padre y el Hijo. El Padre era Jehová Todopoderoso, viviendo en un tabernáculo llamado Jesucristo, el cual era el Hijo ungido de Dios. Jesús era un hombre. Dios es un espíritu. Ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino el unigénito del Padre lo ha declarado. ¿Cómo se ha declarado Dios al hombre? A través del cuerpo de Jesucristo, en los días cuando Él vino y estuvo aquí. Su personalidad, su ser, su deidad, lo que haya sido, Él era Dios. Era nada menos o nada más que Dios. Él era un hombre, una casa en el que Dios habitaba. Entonces, nos queda claro, como dice la pregunta esa hermana que le estaba preguntando al hermano Branham, Dios es la misma unidad como el hombre y su mujer es uno, así Dios es uno con su Hijo. Y el hermano Branham dijo no, porque cuando usted ve al Hijo, usted ve al Padre, porque el Padre no tiene cuerpo
El cuerpo es el tabernáculo. Entonces, si Dios tiene un cuerpo, ese es el cuerpo de su Hijo. ¿Cuánto tiempo lo tomó? ¿Cuánto tiempo lo usó? 3 años y medio solamente. Amén. Continuemos. Pregunta 3. ¿Por qué el hermano Branham dice que Jehová nació en un pesebre? Muchos han señalado, en base a estas citas, acá habla el mensaje sobre Jehová naciendo, Jehová en un pesebre, Jehová adolescente, Jehová en una carpintería. Entonces la Biblia, el hermano Branham señala que era Jehová, que era Dios. Pero vamos a ver la misma cita y entenderla sin hacer que las citas del mismo hermano Branham choquen. Vamos a ver. Mensaje, identificación. Ahora bien, por eso, su carácter amoroso de amor, para nosotros se hace evidente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice? Que Dios ha enviado a su Hijo. Dios mismo proyectándose y llegando a ser un hombre, que puede tener Él en la forma de su creación. En otras palabras, Él cambió su carpa. ¿Qué cosa es su carpa? Su tienda, su morada, ¿no? Él se sentió entre seres humanos. Y el Jehová infante llorando en un pesebre. Esta cita, muchos tomando esta cita, van a decir que era Jehová y está refiriéndose a Dios llorando, ¿no? En función del cuerpo, era el cuerpo de Dios, porque Dios creó ese cuerpo para entrar a morar mucho más adelante. En función del cuerpo, era el cuerpo de Dios, ¿no? Pero no el espíritu. Cuando era un bebé, el alma cuando era un bebé, eran el alma y el espíritu del Hijo de Dios. Eso tiene que despertar, dice el hermano Branham, los corazones de los creyentes. Y eso fue hecho. ¿Podría usted imaginar a Jehová siendo un bebé en un pesebre, en un establo? ¿Podría usted imaginar eso? ¿Podría usted imaginar al pequeño Jehová jugando como un niño? Eso es un ejemplo. ¿Podría usted imaginarlo como un adolescente? ¿Podría usted imaginar en la tienda del carpintero? Y usted podría imaginar en tal obediencia completa a Dios. Y por eso no he subrayado esta parte y lo he puesto de blanco, porque dice que este pequeño Jehová estaba en completa obediencia a Dios. O sea, entonces el pequeño Jehová no es Dios, es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, porque Dios mismo no se puede someter a otro, ¿no? Dios mismo es el Todopoderoso, Él es el soberano, y nos dice que ese pequeño Jehová estaba en total obediencia completa a Dios. Eso indicándonos que ese pequeño Jehová no es Dios Todopoderoso, muriendo sobre una cruz para redimir su creación caída. Ese es el tipo de amor que Dios tenía. Él tenía que venir para morir, para poseer el aguijón de la muerte. Por eso decíamos, en función del cuerpo, era el cuerpo que por creación Dios hizo, porque esa era su carpa, esa era su tienda, que lo iba a usar todavía en el río Jordán. Entonces, cuando Dios ya estaba en ese cuerpo, en el río Jordán, era Dios manifestado en carne. Antes de eso, solamente era el tabernáculo, creado para que viva Dios, pero no vivía Dios en ese tiempo, según la cita que nos da el hermano Branham. Pequeño Jehová, entonces no está hablando de Dios, está hablando de alguien que está en obediencia completa a Dios. Sigamos con las citas del profeta y vamos a entenderlas para no hacerlas decir algo que no quiere decir, porque la gente lee y le hace decir cosas que no quiere decir. Por eso el hermano Branham decía, ¿no? Entiéndame lo que quiero decir, ¿no? Entonces, las citas del profeta no pueden chocar. Hay que entender lo que quiere decir. Por eso nombramos 8 afirmaciones que el hermano Branham había declarado. Cuando sus ojos fueron abiertos, ¿qué dice el profeta? Año 64, párrafo 14. Él era un hombre cuando él murió sobre la cruz llorando por su misericordia. O sea, ¿quién murió en la cruz? Era un hombre. Pero en función del cuerpo, el cuerpo era de Dios. Pero Dios Espíritu no estaba ahí. Su tabernáculo estaba ahí. La casa de Dios estaba ahí colgada en la cruz. Pero Dios es Espíritu. El hermano Branham dice en una cita, el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo.
correcto, pero era la casa de Dios. De esa manera Dios probó muerte, cuando destruyeron su tabernáculo, cuando destruyeron su templo. Por eso que cuando los judíos siguieron adorando en el templo de Jerusalén, Dios destruyó, permitió que se destruyera el templo por medio de los romanos, ¿no? En el año 70, por medio del general Tito, y entonces el templo de ellos fue destruido. Asimismo, Dios permitió que su templo fuera herido y fuera muerto. Su templo era el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero Dios no estaba ahí. Dios es espíritu, había salido. Por eso decíamos que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las palabras de Jesús, las dijo en arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Pero fíjese, por eso ahora leemos, Él era un hombre. Cuando Él murió sobre la cruz llorando, Él era un hombre, dice. Él era un hombre, pero cuando rompió los sellos de la muerte, el infierno y la tumba, resucitando al tercer día, Él demostró que era más que un hombre. Él era Dios, pero ¿qué cosa dice? En un hombre. Dios en un hombre. No hay sorpresa que cada hombre que alguna vez se suma a cualquier cosa crea eso. Todos los poetas y todo lo que alguna vez se suma a cualquier cosa creen eso, correcto. Él era más que un hombre, era Dios. Ahora bien, Dios en su propio Hijo construyó un cuerpo en el que Él vivió, tabernaculizándose, y cambió su fuerza. ¿Vieron lo que dice el hermano Braille, no? ¿Qué hizo Dios? Se construyó un cuerpo. Pues ese cuerpo nació en María. La Biblia dice, hablando en el libro de Hebreos, dice: me preparaste un cuerpo. Está hablando el Hijo. Pero ese cuerpo tanto le pertenecía al Padre como tanto le pertenecía al Hijo. Dios solamente usó ese tabernáculo, esa casa que tenía cuerpo, alma y espíritu, solamente los 3 años y medio. Desde el año 30, ¿no?, hasta cuando Él cumplió 33 años. Pero Jesús usó su cuerpo, era su cuerpo desde que nació, y con ese cuerpo aún es el que tiene ahora y está glorificado. Pero es el cuerpo del unigénito, ¿no?, del primogénito, Hijo de Dios. Entonces, Dios en su propio Hijo construyó un cuerpo en el que Él vivió, tabernaculizado, cambió su fuerza. Solamente piense: Jehová acostado sobre un pesebre, llorando como un bebé, esas manos pequeñas de bebé, Jehová pequeño, bajando y velado, Él mismo de esa forma. Mire a Jehová jugando como un muchacho adolescente, mire a Jehová construyendo una tienda de carpintero, Jehová colgado sobre la cruz. Entonces, cuando Él resucitó, Él demostró que era Jehová, Dios en Cristo, reconciliando el mundo para sí mismo. Él fue más que un filósofo, Él fue más que un profeta, Él era Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y de qué manera Dios vino a nosotros? Por medio de su Hijo, en su tabernáculo. Ese es el gran misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces, mis queridos hermanos, espero que Dios le pueda abrir el entendimiento y darse cuenta de qué se trata el asunto. Veamos otra cita para que nos ayude en nuestro entendimiento. Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 260. Jesús mismo dijo: si vuestra misma ley ha dicho que vosotros sois dioses, Dios es San Mateo, con el control de la tierra. Él dijo: si llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales fueron los profetas, la palabra de Dios vino a los profetas. Y si llamaste dioses a aquellos, ¿cómo es que me condenáis a mí cuando digo yo soy el Hijo de Dios? Señor Jesucristo está señalando una conversación que tuvo con los discípulos, con los fariseos, donde los fariseos querían apedrearlo. Y el Señor Jesús en su defensa está señalando, ¿por qué me quieren apedrear? Porque no dice su propia ley: aquellos que recibieron la palabra, dioses sois. Entonces, la Biblia nos dice, ¿no?, que aquellos que vienen la palabra, dioses sois. Hay un texto en el Salmo, los Salmos, que habla que Dios está reunido en la reunión de los dioses. Entonces, si Él es el Jehová Padre, el Jehová Todopoderoso, sus hijos también son pequeños Jehová. O, en otras palabras, dioses amateos. Y lo cual el hermano Branham sí habló. Adopción, página 16.
En Génesis capítulo 2, cuando Él hizo al hombre, Él dijo, yo soy Jehová. ¿Qué significó? ¿Qué significó cuando Él dijo, yo soy Jehová? Yo soy el todo existente, que he creado algo de mí mismo para que sea un hijo mío. ¿Qué significa Jehová? Algo que he creado de mí mismo para que sea un hijo mío, un provisional o un amateur, un pequeñito mío. Eso significa Jehová, dice la palabra. Repito, vamos a entenderlo bien. Adopción, página 16. Pero en Génesis 2, cuando Él hizo al hombre, Él dijo, yo soy Jehová. ¿Qué significó? Pregunta el hermano Branham, ¿qué significó esto? La respuesta dice Él, yo soy el todo existente, que ha creado algo de mí mismo para que sea un hijo mío, o un provisional, o un amateur. ¿Qué significa eso? Un aficionado, un pequeñito mío. Porque Jehová quiere decir que Él le concedió al hombre que fuera un Dios amateur. Entonces, cuando yo encuentro un Jehová jugando, estamos hablando de un Dios amateur. Es lo que dice el hermano Branham en adopción. El pequeño Jehová es un Dios amateur. Y entonces se aplica no solamente para el Hijo de Dios, se aplicó para Adán y se aplica también para la novia. La Escritura dice, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos 8, que Dios está esperando, dice que la creación aún está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios vengan en ese poder, ¿no? En ese poder de la palabra hablada, ¿no? Entonces estarán haciendo alusión a los atributos que Dios le ha dado a sus hijos, ¿no? Cuando Dios hizo a Adán, Dios le dio un dominio sobre todos los animales, sobre toda la creación aquí en la tierra, entendiendo que un Dios amateur es aquí en la tierra, pero Dios es el Todopoderoso, Él reina en los cielos. Amén. Cuando Dios habla de su Hijo en el libro de los Salmos, Él dice, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones de esta tierra. Eso es el regalo que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo, el reino de las naciones de la tierra. Amén. Entonces en el milenio va a estar reinando, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dentro del Hijo estará el Padre por todo el milenio, ¿no? Dios en su Hijo reinando en la tierra. Su herencia del Hijo está señalada en los Salmos, como le estoy diciendo. Pídeme y te daré por herencia todos los confines de la tierra. ¿Dónde va a reinar la novia? En la tierra con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa va a tener? Va a tener dominio. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a estar con cuerpo glorificado. Van a ser pequeños dioses, dioses amateurs, pequeños Jehová, como dice el hermano Branham. Y por eso repito, ¿qué significa Jehová? ¿Qué significó Jehová? Significa un hijo creado de mí, un provisional, un pequeñito, un amateur. Jehová quiere decir que Él le concedió al hombre que fuera un Dios amateur, porque Él es el Padre, Dios, y Él hizo al hombre un Dios amateur. Así que ya no es solo existente, Él existe con su familia. Entonces, por eso la Biblia dice, si el nombre de Dios es Jesús, toda la familia en el cielo recibe el nombre de Jesús, ¿no? Fue el nombre que le puso a su primer hijo, Jesucristo, al hermano mayor nuestro, según Romanos 8:29, que es el primogénito entre muchos hermanos, y le ha puesto ese nombre a la novia, que es la Señora Jesucristo. Entonces, ya entendemos qué significa Jehová. Es un pequeñito mío, un aficionado. No se está necesariamente refiriendo al Dios Todopoderoso, ¿me entienden? Entonces, cuando vemos a Jesús nacer en el huerto del pesebre, en el pesebre, estamos viendo ese pequeño, ¿no? Jugando ahí, pero era un niño con su espíritu, pero ese cuerpo más adelante iba a ser usado por Dios. Termino la cita que tenemos aquí. Dios hizo al hombre que fuera predominante sobre toda la tierra. Él tuvo dominio y la tierra fue el dominio del hombre. ¿Es escritural eso? Pregunta él, ¿no? Entonces, si ese es su dominio, Él era Dios, pequeño sobre la tierra. Él podía hablar y sería así. Él podía esto y sería así. Entonces, ¿qué significa Jehová? Eso es lo que dice el hermano Branham y acá está la respuesta, ¿no? Jehová quiere decir que le concedió al hombre que fuera un Dios pequeño. Entonces, ahí está su pequeño Jehová, ¿no? Ahí está su pequeño Jehová. Ahora vamos a tener otra cita, el orden de conducta
el orden y conducta señala en la página 1081, y ahora, dice el hermano Branham, ¿no? Y ahora esto puede que los sofoque, pero sabían que los que son hijos de Dios son dioses amateos. Miren lo que dice el hermano Branham, ¿no? Puede ser que esto los sofoque, pero sabían que los que son hijos de Dios son dioses amateos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Jesús lo dijo? La Biblia, Jesús dijo, ¿no está escrito en vuestra ley que sois dioses? ¿Recuerdan el mensaje sobre los pequeños mesías? Dice el hermano Branham. Ven, la palabra mesías significa el ungido. Ahora, usted es uno, si tiene el Espíritu Santo, usted llega a ser el ungido. Entonces, si usted llega a ser el ungido, entonces usted viene a ser un pequeño mesías. Cuando los hijos de Dios sean manifestados en el poder que Dios ha preparado, ¿no? El poder del Espíritu Santo, en cuerpos inmortales, ¿no? Pequeños Jehová, pequeños mesías, dioses amateos, como dijo el hermano Branham. No confundamos entonces y hagamos que una cita, tratemos de ver que a Dios y que no se refiere al Hijo, es acá señala que es Dios, pero estamos entendiendo con la cita anterior el concepto que nos dio el hermano Branham. Pregunta 4. Ya estamos llegando al final de ese video. Mucha gente se pregunta acerca de este texto bíblico y lee Isaías 9:6. Dice, aquel que es nacido es el Padre Eterno y el Dios Todopoderoso. ¿Es así o no? Pero si usted lo lee sin detenerse, sin revelación, a usted le va a parecer que este texto habla acerca de que ese niño es Dios. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura para poder ir entendiéndolo. ¿Por qué un niño nos es nacido? Un hijo nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a desmenuzar ese texto bíblico. Leamos pensamiento por pensamiento y encontremos respuesta en la propia Escritura, y vamos a ver si verdaderamente es así como la gente dice, o como los ministros unitarios señalan, que este texto nos habla de Dios. Vamos a verlo. Isaías 9:6 señala, porque un niño nos es nacido. Si el niño nos es nacido, eso tiene un principio. Entonces, ¿cómo puede tener un principio y ser el Padre Eterno? Si algo es nacido, tiene principio. La palabra Branham nos dijo que eternidad no tiene principio, no tiene fin. Pero si hablamos de que un niño es nacido, es que algo fue engendrado, dice la Biblia. Entonces, William Branham dijo que él no podía ser su propio padre. Si este hijo nos es dado, entonces alguien más grande tuvo que darlo. ¿Y quién fue alguien más grande? La Escritura nos da respuesta en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierdan, sino tenga vida eterna, ¿no? Entonces, acá nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quién nos dio al hijo? La misma Biblia señala que fue el Padre. Un hijo nos es dado, y es el hijo que Dios mismo nos dio. Alguien de grande autoridad lo dio y tenemos nuestra respuesta. El Padre ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, la Biblia señala que uno es rey y otro es príncipe. El hermano Branham nos dice que Melquisedec, rey de Salem, ¿quién es? El hermano Branham nos dice que Melquisedec es Dios, pero no dice que Dios sea príncipe, sino que Melquisedec, que era Dios, es rey. Ahora, pero la Biblia nos habla, en el texto que hemos visto, Isaías 9:6, que nos habla de que nos iban a dar, el principado estaría sobre sus hombros. Y fíjese, vamos a ver, vamos a recordar un ratito el texto. Fíjese para ver dónde dice, ¿no? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. San Juan 3:36 dio respuesta a quién nos dio al hijo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo. Ahí está la respuesta de esta primera parte. Juan 3:36. Y el principado sobre su hombro, lo que sigue este texto.
La Biblia misma nos dice, fíjense lo que la Biblia misma nos dice, principado sobre su hombro, Hechos 5:31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Jesús, el Hijo de Dios, le fue dado el principado. La misma Biblia señala en la parábola de las bodas del Hijo del Rey, la misma Biblia señala de que eran las bodas del Hijo del Rey, y los hijos de los reyes son los príncipes. No eran las bodas del rey, eran las bodas del Hijo del Rey. Entonces el Hijo de Dios es el príncipe, ha recibido el principado sobre sus hombros y está por príncipe y salvador. Es lo que dice Hechos 5:31. Hechos 2:36 dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, Dios le ha hecho Señor, entonces para empezar no era Señor, porque dice que Él fue hecho Señor y Cristo. ¿Cuándo fue hecho Señor y Cristo? Cuando Él pasó todo su, como dice en el libro de Filipenses, ¿no? Por cuando se humilló hasta lo sumo, ¿no? Cuando se humilló hasta siendo obediente hasta muerte en la cruz, hasta la muerte en la cruz, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces el Hijo ahora, en ese tiempo, Él está sentado en el trono del Padre. ¿Y dónde está el Padre? Aquí en la tierra. Dios no está en los cielos, está en la tierra. Si usted dice Padre nuestro que está en los cielos, ahorita Dios no está en los cielos. El Hijo está sentado en el trono del Padre en los cielos. Dios está aquí en la tierra para aparejar a su novia y llevarlos en gracia de rapto. Entonces el Hijo tuvo que aprender obediencia, dice la Biblia. Fue obediente y Dios lo exaltó. Filipenses 2:8 está hablando del Hijo de Dios, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Dios está exaltando a esta persona que es el Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios mismo puso su nombre a su Hijo, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, comentario. Esta escritura claramente nos dice que Él fue obediente, mostrando que Él no era soberano. Y Dios es el soberano, no ha exaltado a aquel que no era el soberano. Entonces, ya sabemos que Él es el príncipe no es Dios, es el Hijo de Dios. Se llamará su nombre. No dice que Él es Dios, dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya sabemos quién es el príncipe, ya sabemos que es el Hijo. Ahora, muchos creen entender o entienden, cuando leen, entienden, dice que el que iba a nacer, ¿no? El Hijo que nos iban a dar era Padre eterno. Pero no dice eso, la Escritura no dice eso. Dice que su nombre se llamará Padre eterno. En otras palabras, lo que está queriendo decir la Escritura, que el nombre del Padre es el cual se iba a llamar Él. O sea, que Él iba a tener el nombre de su Padre. Por eso Jesús decía: vengo en el nombre de mi Padre y no me recibes, ¿no? ¿Qué nombre manifestó Jesús? Jesús. No había otro nombre. Entonces, esta cita: se llamará su nombre admirable, Padre fuerte, Dios fuerte, Padre eterno. El nombre de Dios, el nombre del Padre eterno es Jesús. Y Jesús puso su nombre, Dios Todopoderoso puso su nombre en su Hijo. Pero no dice que sea Dios, ¿no? Sino que se llamará su nombre, dice. Hay que leerlo como dice, no como pretende nuestra mente encasillarnos. No, dice leer a Dios, no dice eso. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y de qué viene el nombre de Jesús? Viene de Josué, que quiere decir Jehová Salvador. Por lo tanto, su nombre se llamará el mismo nombre del Dios Omnipotente, el mismo nombre del Padre Eterno. Amén. Y ya estamos acabando estas preguntas. Hemos tratado de abrir y dejar señalada las citas del hermano Branham, quedarnos con aquellas citas de acuerdo al entendimiento y de acuerdo a lo que las personas que han aprendido fielmente de él, como es el caso del hermano Oliver y el hermano Brian,
¿no?, han podido continuar con esta enseñanza, con esta doctrina, y es la misma enseñanza la cual estamos tomando el día de hoy. No tenemos un mensaje nuevo, no tenemos un mensaje personal, no somos intérpretes, solamente hacemos eco de aquello que fue dicho por el profeta. Segunda de Juan 1:3, la misma escritura señala: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta misma escritura nos señala que hay un Hijo y hay un Padre. Hay un Jesucristo Hijo, hay un Jesucristo hombre, pero hay un Dios que se llama Jesucristo. Usted tiene que tener al Padre y tiene que tener al Hijo en su revelación. Si no, usted está fuera. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si dentro de su doctrina usted no puede ver claramente esto y comprender que hay dos personas, que hay una unidad viviente en cómo se manifestó Dios en su Hijo, usted está con otro tipo de mensaje. La Biblia tiene un mensaje y el mensajero hace eco de ese mensaje. Véalo y fíjese si su forma doctrinal cuadra con ella. Y miren, Jesús habló en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oyes, no, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, a uno que piensa tener se le quitará. ¿Cuál es la indicación de nuestro Señor Jesucristo? Mira cómo oyes. O sea, presta atención. Fíjate que la palabra diga tal como dice. Fíjate cómo oyes. Entiende el mensaje de la forma que está dicho. No le hagas decir una cosa que no dice. Muchos le hacen decir cosas que no dice. La mayoría de gente en este mensaje son unitarios. Tienen un mensaje distinto al profeta. Muchas otras cosas repiten correctas, pero esta doctrina la tienen incorrecta. Tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle a Dios les abra el entendimiento y puedan ver las escrituras con el mensaje y pueda haber un mismo lenguaje. Marcos 4:11-12. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El hermano Branham señala muy claramente en que el predestinado tiene una validad para escuchar la revelación. El que es predestinado, el que es novio, aquel patrón que cortó, que tiene una forma, tiene una habilidad para escuchar, y lo va a escuchar y va a cuadrar todo con las escrituras. Entonces, mira cómo oyes. Mirad lo que oís, porque con la medida con que mides, os será medido, y aunque se añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, atención en lo que escuchas. Eventos modernos aclarados por profecía. Hermano Branham señala, hermano Branham dijo, el Mesías tenía que venir directamente a su grupo, o de otra manera, él no era el Mesías. Pues hoy día es casi igual. Si ustedes no lo miran a través de mis lentes, ustedes no están mirando nada. Y es así que eso es. Eso es exactamente la manera que es eso. Eso es la verdad. Nos desagrada pensar así, pero es absolutamente la verdad. Miren lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice el profeta. Si usted no mira con los ojos del profeta, y si usted no tiene el mismo lenguaje del profeta, porque mucha gente hace mofa y dice los dualistas. No lo dije yo, lo dijo el profeta. Usted se pone fuera. Usted tiene otro tipo de lente. Usted tiene que ver y usar el lenguaje que el profeta usó. Y nuestro profeta dijo, Jesucristo era una persona dual. Jesucristo era una persona dual. Usted no predica así. La mayoría de gente no predica así. La mayoría de ministros no predica así. Nunca se les escucha señalar y hablar esta palabra ni la citan. Pero si usted no la cita es porque no la entiende. Y si no la entienden, pídanle a Dios poder entenderla, porque usted tiene que tener todas las respuestas. La novia tendrá todas las respuestas al diablo, dijo el hermano Branham. Entonces, tiene que mirar con los lentes que ve el profeta. Si no,
no está viendo nada. Si entonces me dicen, hay gente que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo sin tener el entendimiento de la deidad, hay mucha gente que se ha bautizado con doctrina unitaria, todos ellos tendrían que ser bautizados nuevamente, porque sin entender la doctrina, su bautizo ni siquiera es válido. Porque el hermano Branham vino para revelar el misterio de la deidad que tiene su fiel cumplimiento en el bautizo en el nombre de Jesucristo. Eso lleva a que mucha gente, si no entra a esta verdad, si no entra a comprender la doctrina de la deidad, no podrán hacer un buen rapto. Dios los bendiga, Dios los guarde. El propósito de ello no es buscar contienda, sino sentar un precedente respecto a la doctrina que estamos enseñando, la cual no es propia, sino que es la doctrina que trajo el mensajero de la última edad de la iglesia, nuestro querido hermano William Marlon Branham. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amén.